Hola hermanos, como cada jueves vamos a compartir el devocional y estamos ahora en el Salmo 119, versículos 33 al 40. Y me imagino que ya se dieron cuenta que cada porción de 8 versículos aparece con una letra del abecedario hebreo. Y eso es porque en la poesía hebrea, aparte de enfatizar, repitiendo en sentido positivo ideas o en sentido negativo, antitético, ideas, también se usa el acróstico. Y en este caso, la idea es que cada porción de 8 versículos comienza con la letra que está inscrita al principio de esos 8 versículos, en este caso la G. Eh, y el texto va a ser básicamente una oración al Señor. Vamos a propósito, orar. Gracias Señor te damos por tu palabra, por cómo ella es exaltada por este salmista, y ayúdanos a tener ese mismo corazón para ir a ella, para que tú nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Y vemos las peticiones desde el principio, enséñame, después dame entendimiento, y hablando de lo que necesito yo saber, aprender para atesorar en mi corazón acerca de la palabra de Dios, de lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que Dios dice? Y vamos a ver más adelante. Guíame por la senda de tus mandamientos, inclina mi corazón. Y en el fondo es a través de esta enseñanza que tú das en tu palabra, haz que mi corazón funcione de acuerdo con tu voluntad en lo que tú dices en tu palabra. Y vemos entonces que las peticiones que está haciendo el salmista son peticiones de vida, ¿sí? Necesitamos aprender a vivir de acuerdo con la palabra del Señor, y siendo la palabra del Señor la que mueva nuestro corazón. Tanto que el último versículo va a decir, he aquí, y esta es una conclusión, ya no está tan dentro de una oración, ¿no? Yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame, y ahí está la petición, en tu justicia. Dame vida, esta vida verdadera, esta vida eh, de amor, esta vida, bueno, como dice acá el versículo, de justicia, en las cosas correctas, de acuerdo con tu palabra. Y es bonito poder leer de otro, en este caso del salmista, cómo él tenía puesto el corazón de esa manera en las cosas del Señor, guiándose por su palabra. Ahora, pensemos que en ese tiempo el salmista, no sabemos quién es porque no aparece el nombre, ni en qué año, no tenía toda la palabra de Dios como la tenemos nosotros. Él tenía parte de lo que Dios iba revelando, pero con lo que tenía, ya había puesto su corazón de esa manera delante de Dios. Nosotros tenemos más revelación de Dios para nuestras vidas. Tenemos la historia de Cristo completa, la obra de la cruz, todo el amor de Dios narrado detalle por detalle a través de las profecías de la historia de los evangelios, de las cartas a las iglesias, para que nosotros entendamos dónde nos ha puesto el Señor y podamos tener una vida como la que el salmista declara, él, con menos conocimiento de Dios que el que nosotros tenemos, pero con un fervor, y lo veo en mi caso, muchísimo mayor. Por lo tanto, mi oración debería ser eh, con más pasión que la que hace el salmista. Eso es lo que yo rescato de esta porción. Ahora, pensaba yo en un detalle. Nos cuesta a veces hacer las cosas al modo de Dios porque somos pecadores. Y yo podría decir, voy a dejar mi pecado fuera para hacer lo que el Señor desea. Pero ¿qué significa eso de dejar el pecado fuera? ¿Lo voy a dejar donde? ¿Entro a mi casa y lo dejo fuera en el patio? No, no existe eso porque el pecado está en mí. Entonces es un autoengaño pretender decir que, orando incluso, Señor, ayúdame a hacer las cosas como tú quieres, y no considerando mi pecado, como que no fuera pecador en el momento que lo estoy haciendo. Yo sigo siendo pecador, y eso me llamó mucho la atención en esta porción del Salmo, cuando dicen en los versículos 36, eh, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Por qué? Porque podríamos traducir avaricia como mis propios deseos.
porque yo tengo inclinación a mis propios deseos. Y tengo que pedirle a Dios que incline mi corazón hacia los deseos de Él. Y me gustó esto de esta porción del Salmo, porque me hace ver esa realidad y espero que en tu corazón haga ver esa realidad, no ahora, sino cada día. Nosotros, por estar en Cristo, por leer la palabra del Señor, por tener tiempos de oración, de devocionales, por compartir con hermanos, no dejamos de ser pecadores. Nuestra carne permanece con nosotros hasta que no estemos en el cielo. Por lo tanto, no podemos negar esa realidad como diciendo, ahora sí estoy viviendo en el Señor y no en la carne. Tengo que, como dice la carta a los romanos, aprender a andar, a vivir en el Espíritu, pero nunca dejando de considerar que todavía estoy en este cuerpo de muerte, como también dice ya Pablo en la carta a los romanos. Por lo tanto, lo que tengo que buscar es, como dice el salmista, es intentar someter mediante la enseñanza de Dios, mediante la guía de Dios. ¿Qué más dice? Mediante la confirmación de su palabra en mi vida, someter todo eso que yo traigo a la voluntad de Él. Y es casi como una guerra de voluntades. Debo mirarlo de esa manera. ¿Qué es lo que yo quiero que triunfe? Siempre la voluntad del Señor. Aunque yo sé que mi voluntad permanece ahí latente. Y tengo que pedir siempre entonces al Señor, vivir en su palabra, buscar en su palabra todas estas maravillas que alegran mi corazón y que me dan vida. ¿Para qué? Para que todo lo que moleste en mi vida con el Señor sea sometido a Él, sea apagado. Que no sea el Espíritu Santo en mí lo que se apague, sino que lo mío, ese pecado que traigo desde nacimiento, lo que se apague para que el Espíritu Santo obre de verdad en mí. Y es preciosa entonces la porción. Dios te bendiga.